Dice así Génesis 32, versículo 1. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Vamos a leer la oración del versículo 9. Dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera y la madre con los hijos. Hasta ahí nomás vamos a leer. Jacob es uno de los personajes que me llama mucho la atención y con el que más me siento reflejado en el Antiguo Testamento, y no por lo bueno, sino por sus errores. A pesar de sus defectos, de meter la pata muchas veces, hay algo en la vida de él que lo veo en la mía, y es que Dios no se rindió con él. Dios siguió obrando en su vida y haciendo lo que él quería hacer de Jacob. Jacob comenzó con una lucha. Si vamos a Génesis, recordamos Génesis 25, aún estando en la panza de su madre, luchaba con su hermano, luchaba por una posición, y cuando nacieron sale Esaú primero, y dice que salió agarrado fuertemente Jacob de su hermano. Había una lucha por nacer primero, por ser el primero, el primero en nacer. Jacob, como sabemos, se traduce como engañador o suplantador. Y todos conocemos cómo fue el desarrollo de su vida. Él compra la primogenitura a su hermano con un guiso de lentejas, y después, con ayuda de su madre, él roba esa primogenitura de Esaú, engañando a su padre, y tiene que huir porque Esaú lo quería matar. Y entonces va a la casa de su tío Labán en Mesopotamia. Y en aquel lugar se enamora de Raquel. Como no tenía nada para ofrecer, como dice en la oración que leímos, él pasó con un cayado, con un palo, nomás pasó este Jordán. No tenía nada para ofrecer, porque se ofrecían dotes para tomar la hija de alguien, se ofrecía algo, y él no tenía nada. Entonces ofrece 7 años de trabajo, y sabemos que su suegro lo engañó y le entregó a Lea, y se casa con Lea. Por eso los músicos decimos el chiste: ¿quién es el desafinado en la Biblia? Es Labán, porque pidió la menor y le dieron la mayor. Malísimo chiste. Y es así que él nuevamente trabaja otros 7 años con Labán por Raquel, y después de esos 14 años, él trabaja 6 años más para obtener bienes. Dice: no tengo nada, entonces empiezan a trabajar para empezar a tener bienes. Y en 6 años 10 veces le cambió el salario Labán, tratando de estafar a su yerno, y Jacob tampoco se portó muy bien. Y entonces, así termina el capítulo 31, donde Labán y Jacob se reconcilian finalmente, y estamos ahora
en el capítulo 32. Jacob está volviendo a su casa. Ya dejó Mesopotamia y ahora está volviendo hacia su tierra, porque Dios le pide que vuelva. Anteriormente, se le aparece en sueño y le dice, en Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, así se le presenta a Dios. Acordate, Jacob, yo soy el Dios de Betel, el que se apareció en Betel. Y le dice, tenés que acordarte de algo más, donde tú ungiste la piedra, esa piedra que él usó como almohada y donde él soñó con una escalera apoyada en el piso y que llegaba hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por esa escalera, esa piedra, recordala. Y dice Dios, y donde me hiciste un voto, hiciste una promesa. Levántate pues ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios lo estaba llamando, Dios le estaba pidiendo que deje esa tierra y vuelva a la tierra de su nacimiento. Y Dios también le recuerda esa promesa, pero también le recuerda una promesa que él hizo. No solamente Jacob prometió, sino que Dios también prometió. Cuando él estaba huyendo, ¿sí? 20 años atrás, Dios le hizo una promesa. En Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y escuchen esta frase que le dice Dios, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Muchas veces nos encontramos como Jacob, con muchas luchas. Luchas por nuestro pecado, quizás por nuestras malas decisiones, y eso genera luchas. Pero incluso siendo en la voluntad de Dios también tenemos luchas, como hemos pasado y venimos pasando hace ya un tiempo como familia en la fe. Pero detrás de todas estas luchas que podamos tener, siempre hay un Dios y un Padre amoroso obrando, quizás en las sombras sin poder verlo, y siempre está Dios cuidándonos y cumpliendo lo mismo que le prometió Jacob. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Por eso uno de los versículos que más me gusta es, que ya lo he mencionado varias veces, Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un compromiso de Dios con nosotros, porque Él quiere seguir modelándonos, moldeándonos, cambiándonos, transformándonos, y eso es lo que necesitamos. En el capítulo 32 es una bisagra, por eso en la vida de Jacob. Ya no lo vemos igual que antes, que 20 años antes. Él está volviendo a su tierra y ya no lo vemos engañando, ya no lo vemos usando de su astucia para lograr algo, sino que es un hombre totalmente cambiado por Dios. Dios empieza a obrar fuertemente en la vida de Jacob, porque era un hombre que le gustaba lo material, quería tener posesiones, y era un hombre que le gustaba hacer las cosas a su forma, a su manera, pero Dios empieza a cambiar eso en su vida. A pesar de todas estas imperfecciones, era un hombre en las manos de Dios y Dios lo empieza a cambiar. Por eso Dios tiene que quebrantar a Jacob. Como suele hacer con nosotros, muchas veces nos hace pasar por momentos difíciles, dolorosos, porque es ahí donde empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestro carácter. Por eso también, como dice el autor de Hebreos, Dios usa la disciplina, algo que muchas veces no nos gusta, pero esa disciplina es importante en nosotros, porque Él dice, el que ama disciplina, y esa palabra disciplina es hacer discípulo, hacer un seguidor. No es un daño que quiere hacernos Dios porque sí, porque desobedecimos, porque nos equivocamos, no, es una corrección con amor de parte de Dios para formar a Cristo en nosotros. Entonces, vemos a Jacob en este capítulo 32 tratando y volviendo a hacer la voluntad de Dios, algo que había rechazado muchos años antes, y Dios lo hace pasar por Mahanaim, ¿sí? Y así se titula este mensaje para Marce. ¿Dónde está Marce? Ahí está Marce. Mahanaim, descanso y dirección.
Todos necesitamos que Dios nos haga pasar por Mahanaim. De algún modo, cuando Jacob llega a esta tierra, logra ver a estos ángeles, que por lo general, ¿alguno vio un ángel esta semana? No, por lo general son invisibles a nuestros ojos. Pero Jacob recibe la capacidad de poder verlos para que él se dé cuenta que estaba la presencia de Dios. Por eso él pone este nombre Mahanaim a ese lugar que significa dos campamentos. Él no solamente ve un campamento de personas, sino que ve un campamento de ángeles en ese lugar, porque Dios estaba en ese lugar. Si nosotros tratamos de meternos en el corazón de Jacob, qué es lo que estaba pasando dentro de él, Dios le dijo, volvé a tu tierra. ¿Pero quién estaba en esa tierra? Ay, qué difícil, estaba Esaú. Como les dije, y como sabemos, 20 años atrás, él escapó de Esaú y sabía que su hermano quería matarlo, por eso se tuvo que ir. Y el consuelo de su hermano en ese entonces era que muera mi padre, así después del luto puedo matar a mi hermano. Ese era el consuelo que él tenía. Y Jacob huyó y si podemos meternos en el corazón de Jacob, vamos a ver esa lucha, esa tensión en él que no lo dejaba tranquilo. Su mamá le había dicho, cuando se le pase el enojo a tu hermano, te aviso, así puedes volver. Y en 20 años no había pasado eso. Su mamá nunca lo llamó. Y ahora Dios le estaba pidiendo que vuelva a su hermano en esa tierra. Entonces, en medio de esas luchas internas, Dios lo hace pasar por esta tierra, Mahanaim, para que él pueda encontrar descanso y dirección. ¿Y cómo lo hace? Bueno, como le muestra su fiel cuidado, que su promesa siempre la estuvo cumpliendo. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres. Jacob recibe la capacidad de poder ver estos ángeles para que se dé cuenta que Dios lo estaba cuidando a través de esos ángeles. Esta maravillosa experiencia de Jacob vino después de que él cortó toda ligadura con Labán, que lo detenía en Mesopotamia. Y es símbolo también de cuando nosotros empezamos a cortar relaciones con el mundo para comprometernos más con Dios. Porque nos pasa que o nos comprometemos más con el mundo y dejamos a Dios, o nos comprometemos más con Dios y dejamos las cosas de este mundo. Pablo le decía en 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mahanaim viene después de unas luchas y es donde Dios da descanso y dirección también para enfrentar nuevas luchas. No es que las luchas se van, no, las luchas siguen viniendo. Pero Dios permite estos descansos para poder tomar para poder ver mejor las cosas, para tomar una mejor decisión y para tomar una buena dirección. En esta semana pasamos por Mahanaim, donde el martes, en medio de dudas, en medio de temores, en luchas quizás en nuestra fe, Dios se hizo presente y mostró que Él estaba al cuidado. Él estaba presente cuidando de Marta y de Pía. Y después trajo descanso. No sé ustedes, pero yo sentí un descanso después del martes. Dios vino también a nosotros como iglesia para darnos descanso en esta situación. No era como que los ángeles se cruzaron con Jacob, no. Jacob se dio cuenta que esos ángeles venían con ellos. Siempre estuvieron ahí, pero en ese momento era importante que Jacob se diera cuenta de la presencia de Dios para poder descansar. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios, nuestra vida empieza a ver las cosas, empezamos a ver las cosas de otra forma. Tenemos otra perspectiva en cuanto a los problemas, a los problemas que tenemos. Nuestros pensamientos se empiezan a alinear con los pensamientos de Dios y tenemos una nueva visión para saber cómo encarar la siguiente lucha. Si vamos al Salmo 66, me gustó este salmo porque es la experiencia de alguien que podía ver las pruebas de la presencia de Dios en su vida. El Salmo 66, en el versículo 5, el salmista podía ver
a Dios haciendo grandes liberaciones. Y dice, venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres, y encima en cantidad, hijos de los hombres. ¿Sí? Pero también en el versículo 16 podía verlo actuando en su vida, quizás en intimidad, quizás en aquellas cosas donde muchos no sabían. Y él dice en el versículo 16, venid, oíd todos los que temáis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Sí? Muchas veces no vemos la presencia de Dios en nuestra vida por falta de atención. No sé si les pasa, pero siempre estamos a las corridas, siempre estamos con muchas tareas, con muchas actividades, todo requiere de nuestra atención. Y entonces nos sacan ese tiempo que nosotros tenemos que dedicarle de quietud, como decía Nico. Es importante que hagamos un alto. Necesitamos ese tiempo de quietud a solas con Dios y muchas veces no lo tenemos. Si no pasamos esos momentos de quietud, de meditación, de oración, nuestros sentidos espirituales empiezan a estancar y no vemos la presencia de Dios. Y eso es un daño para nuestra vida, no ver lo presente que está Dios en nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos momentos de lectura y momentos de meditación y estar en la presencia de Dios, es cuando nosotros empezamos a ver realmente a Dios, en cosas grandes, como dice este salmista, pero también en cosas pequeñas, en detalles. Así que es en estos momentos de quietud y de ver la presencia de Dios cuando empezamos a ver las cosas de otra forma, como les dije. Empezamos a crecer en fe y empezamos a formar también un carácter que es lo que Dios quiere tener en nosotros. Empieza a formar gratitud y verdadera adoración en nosotros. Incluso en los momentos difíciles, porque el salmista en los versículos 10 habla de momentos difíciles. En el versículo 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Si volvemos a Génesis 32, en los versículos que leímos del 3 al 5, vemos cómo Jacob, después de tener ese descanso de ver la presencia de Dios en ese momento, empieza a actuar para las luchas que vienen. ¿Sí? Él sigue siendo ingenioso, él sigue siendo un hombre astuto, pero ahora lo está haciendo con la ayuda de Dios. Él se adelanta a todo lo que podía venir. Él sabe que viene Esaú. Él sabe que Esaú puede estar enojado. Él vuelve a su hermano por pedido de Dios, pero Esaú no lo sabe. Entonces él tiene que arreglar algo, porque él se fue porque le robó a su hermano algo y ahora tiene que volver a su casa. Entonces él envía, como leímos, mensajeros a decirle a Esaú dos cosas: que Jacob viene humillado, porque ¿cómo lo trata? Lo trata de Señor, y él cómo se trata a sí mismo, como siervo. Y el otro mensaje es que él es rico. Si leemos el versículo Génesis 32, el versículo 5, y le dice, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. ¿Sí? Jacob nos está jactando de su riqueza. El mensaje que le quiere transmitir a Saúl: yo soy rico, no te vengo a pedir nada, no vengo a reclamar nada. ¿Sí? Realmente Jacob había pasado por la escuela de Dios, porque ahora era un hombre humillado, un hombre que no estaba presentando engaños, que no actuaba con su astucia, sino que estaba dispuesto a ser el siervo de su hermano con tal de arreglar el problema que un día causó. Y el versículo 6 nos dice que los mensajeros le trajeron una noticia que realmente fue un balde de agua fría para Jacob. Viene Esaú a recibirte y viene con 400 hombres. Eso realmente debió impactar en el corazón de Jacob. Y como dice el versículo 7, tuvo gran temor y se angustió. Gran temor y se angustió. Y entonces es ahí cuando él separa a su campamento en dos campamentos, ¿sí?
Esta decisión quizás fue muy apresurada por su miedo, por su temor, pero realmente no podemos juzgarlo porque muchas veces actuamos de la misma manera. Cuando viene algo que imprevisto, actuamos como nos parece muchas veces y no bajo la guía del Señor. Pedro en la tormenta empezó a hundirse cuando vio la tormenta. Separó su mirada del Señor, se olvidó de los pasos que dio de la barca, miró la tormenta, se asustó y empezó a hundirse. Tenemos que reconocer que nos pasa lo mismo. Y Dios permite que nos pasen esas cosas para que nosotros podamos darnos cuenta que nos separamos de Dios. Así que, como con los adolescentes estamos viendo con los jueces, dice Dios que dejó esos pueblos que no habían sacado en un principio, los dejó para probarlos y para que vuelvan a mí. Y constantemente están volviendo a Dios a través de ¿qué? Del sufrimiento. En el versículo 9 al 12 tenemos la oración de Jacob. Quizás había pasado mucho tiempo desde que Jacob no había orado a Dios, haciendo las cosas a su manera, pero ahora lo vemos como un hombre de oración. Y son pautas encontramos pautas en esta oración que son importantes que tengamos en las nuestras. Hay reconocimiento y gratitud por los favores inmerecidos de Dios. Hay una humilde confesión de indignidad. Indigno soy de esos favores, le dijo. Hay una declaración de sus temores e inquietudes. Tengo miedo de esto, Señor. Y hay una referencia a las promesas que el Señor había hecho. Tú me prometiste que me ibas a cuidar. Es bueno que cuando nosotros nos acerquemos a Dios conozcamos de sus promesas y que se las pronunciemos en nuestras oraciones, porque es así como podemos tener una mejor relación con Dios y nuestra confianza está en base a esas promesas que Dios nos hizo. ¿Qué hizo nuevamente Esaú? Versículos 13 al 21 que no leímos. Jacob envió un regalo también para apaciguar a su hermano, pero no solamente para apaciguar a su hermano, sino que estaba mostrando verdadero arrepentimiento con esto que le envía a su hermano. Le empieza a mandar obsequios para devolverle algo que una vez le robó. La primogenitura era una doble porción de la herencia, era más bendiciones, más bienes materiales. Entonces Jacob empieza a devolverle de eso a su hermano. Y entonces le envía estos regalos. Y después, finalmente, en este capítulo 32, tenemos la lucha con el ángel en Peniel. ¿Sí? En estos versículos, del 22 al 32, es Dios quien prepara una lucha para Jacob. No se esperaba esta lucha Jacob. Si leemos después en casa este pasaje, vamos a ver que Jacob hace pasar a los dos campamentos sobre el arroyo y él se queda del otro lado. Él necesitaba estar solo. Él necesitaba pasar tiempo de oración. Y es ahí cuando se le aparece un varón, se nos dice qué palabras hubo antes, pero empezaron a luchar. Pero no dice que Jacob lucha con él, no, dice que el varón luchó con él. Es el varón quien lucha con él. ¿Y quién fue aquel varón? Bueno, el Señor Jesucristo. Es una teofanía, como sabemos, una presencia del Señor antes de su encarnación. Si vamos a Oseas capítulo 12, versículo 5, Oseas recuerda este momento y dice, mas el versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Así es como lo relata Oseas este encuentro con este varón, con el ángel de Dios. Esta lucha no era para lastimar,
Era una lucha para derribarse uno al otro. El varón finalmente, frente a la resistencia de Jacob, lo lastima en su muslo, y Jacob no tiene otra opción que aferrarse a este varón y no soltarlo. Y el varón le insiste que lo suelte, y él dijo que no lo iba a soltar hasta que lo bendiga. Y esta lucha era una representación de la vida de Jacob, porque Jacob siempre se aferró a las cosas por su cuenta. Él buscó siempre hacer su voluntad, él luchó por sus propios medios, y en esta lucha él termina haciendo lo que Dios siempre quería que haga, que esté aferrado a él y que le pida que él lo bendiga. Aquella noche Jacob aprendió que nada se consigue luchando con Dios, resistiendo a Dios, sino que se consigue a través de Dios rindiéndose a Él y aferrándose a Él. En su pasado, él era autosuficiente. Él quería hacer las cosas a su manera, pero ahora aprendió a depender de Dios. Él antes pensaba que no tenía necesidad de confiar en Dios, pero ahora vemos a un hombre orando y pidiendo la ayuda a Dios. Dice Spurgeon, comentando de esta porción, dice: aquí Dios está contestando la oración de Jacob de Génesis 32, de 9 al 12. Pero antes que Jacob pueda ser librado de la mano de su hermano, tiene que ser librado de su propia voluntad y autosuficiencia. Es evidente que tan pronto como sintió que debía caer, sujetó al otro hombre con una especie de agarre mortal y no lo soltó. Ahora en su debilidad, él prevalecerá. Mientras fue fuerte no ganó la bendición, pero cuando se convirtió en completamente débil, entonces conquistó. En esa noche, en esa lucha, Jacob recibe un nuevo nombre. Su nombre significaba engañador, pero ahora pasó a llamarse Israel, que significa Dios gobierna. Y después de esto, a la mañana siguiente, tiene el encuentro con Esaú. Ese encuentro que tanto miedo le tenía a él y que no sabía qué iba a pasar. Y ese encuentro fue totalmente diferente a lo que él esperaba. Porque dice la Biblia que Esaú corrió a Jacob, lo abrazó, lo besó. Realmente es un encuentro como si fueran verdaderos hermanos y amigos. Y todo eso lo cambió Dios. Incluso Esaú quiere rechazar sus regalos, pero Jacob insiste en dárselo. Por eso es importante que Jacob haya pasado por Mahanaim, donde Dios dio descanso y nueva dirección para enfrentar la siguiente lucha. Y fue totalmente diferente a como esperaba que fuera Jacob, porque Dios estuvo actuando. Pero no fue el único que pasó por Mahanaim. Hay un rey que también pasó por ese lugar. Si vamos a 2 Samuel, les invito a leer 2 Samuel, versículo 17, capítulo 17, perdón. Dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. En esta oportunidad David viene huyendo con gran parte del pueblo de Absalón, y también viene con luchas, la misma situación que Jacob. Absalón quiere matarlo para apoderarse del trono. David viene deprimido y también el pueblo, y llegan
a Mahanaín. Y aparecen estas personas que mencionan estos versículos, y aparecen en formas de amigos porque vienen a traer lo que ellos necesitaban. Y lo mismo que ofrece siempre que Dios hace pasar por Mahanaín: descanso y nueva dirección. ¿Qué traen? Camas, vasijas y comida. Lo que necesitaba este pueblo. En medio de esa lucha, de ese dolor, Dios actúa a través de los amigos. Para que nosotros podamos entender, podemos llamarlos amigos o hermanos. Dios en esos momentos de lucha también actúa a través de nuestros amigos y de nuestros hermanos, para hacerse presente. David no vio ningún ángel, pero sí vio a la mano de Dios a través de estas personas. Por eso, a veces Dios actúa de manera milagrosa, haciendo cosas inexplicables, pero también a 10 veces Dios obra a través de hermanos y amigos en medio de nuestras luchas para que nos acompañen. ¿Para quién es Mahanaín? Y Mahanaín es para aquellos que estamos aún en el camino, aquellos que por la pura gracia de Dios nos hemos mantenido en el camino del Señor. Necesitamos en medio de nuestras luchas descanso y dirección. El Señor conoce nuestras luchas, nuestras batallas. Y en medio de todas ellas, por más oscura que sea la tormenta, el Señor nos da descanso y dirección. Él obra de maneras misteriosas, cantamos. Mahanaín también es para aquellos que han vuelto al Señor, como lo hizo Jacob, volviendo al Señor. El Señor conoce de tus luchas, el Señor conoce cómo has sufrido en el camino, y el Señor prepara también, Mahanaín, este descanso y dirección para tu vida. Es como el hijo pródigo cuando vuelve al padre. Él dijo: voy a ser tu siervo, y el padre no lo trató como un siervo sin derecho, no. El padre, ¿qué hizo? Lo vistió, le dio un anillo, le dio autoridad. No dejamos de ser hijos de Dios. Y cuando volvemos a Dios, Dios nos recibe como hijos. Nos escucha en nuestras oraciones, algo que siempre luchan aquellos que han vuelto al Señor, es con: el Señor no me va a recibir de la misma manera. No, sigue siendo el Padre que recibe a sus hijos que vuelven a Él. Podemos acercarnos a ese trono de gracia y ser recibidos como hijos. Mahanaín es también para aquellos que no son hijos de Dios, pero se quieren acercar por medio de la fe a Dios, que están cansados de luchar solos, que están cansados de sufrir. El Señor también les ofrece pasar por Mahanaín. Pero, como Jacob, tienen que dejar de luchar por sí mismos y rendirse al Señor. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis. Vamos a buscarlo, Mateo, con esto terminamos. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Hay alguno pasando alguna lucha? Sin duda. ¿La iglesia está pasando por luchas? Sí. ¿Van a venir más luchas? Seguro. Es bueno que nosotros identifiquemos esos descansos que nos da el Señor para tomar nueva dirección, para tomar nuevas fuerzas, para enfrentar las siguientes luchas. Es la forma en que Dios va actuando en nosotros para que Él vaya completando y haciendo lo que Él se propuso hacer en nuestras vidas. Que aprovechemos estos momentos también para agradecer, como cantábamos, es importante agradecer por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Que el Señor le bendiga.